Información de los torneos oficiales en la capital del básquet. Presentan Ecosan, Panadería Mapi y Storti Fagiano. Bueno, don Crisafulli, ahora sí, telón para lo que fue la primera parte de los torneos locales en las 3 categorías. Ya había quedado el primero que clasificó o que obtuvo el primer tramo fue Casa y Pesca Huracán de Médanos en la LB Bronce, después fue Napostá en la Oro y anoche se resolvió en la LB Plata. Sí, se resolvió con un partido como nos venía acostumbrando esta semana el básquetbol de mayores, ¿no? Porque vos lo decías, la semana pasada Casa y Pesca resolvió rápidamente su partido con Pellegrini. Con amplitud del quinto. Claro, pero de visitante. Napostá y Bahiense del Norte necesitaron 2 suplementarios para cerrar la historia y anoche casi se llegó a un tiempo extra, pero María Escurrena con un doble con tablero le dio la victoria a San Lorenzo del Sud. Es cierto que Sportivo tuvo la última pelota, pero ya con poco tiempo incluso se enredó y tuvo una nueva reposición con 8 décimas que no llegó a jugarla de buena manera para tratar de empatar el partido o ganarlo con un triple. Pero en la previa uno miraba los porcentajes y había sido un partido o una serie hasta aquí de bajo nivel en cuanto al juego, de mucho nerviosismo, de mucha fricción, pero los equipos como que no se habían soltado. Y contrario a lo que uno esperaba en un quinto partido en el que se definía un ganador de tramo, ocurrió lo contrario. 2 equipos que realmente jugaron muy bien, que estuvieron siempre parejos en cuanto al marcador y que se definió con detalles, porque ganaba por 5 Sportivo. Faltando muy poco para terminar, 7-0 fue el parcial de San Lorenzo del Sud para quedarse con el triunfo. Ese doble de María Escurrena, pero para llegar a esa conversión hubo 5 puntos en fila de Matute Martínez, que hasta allí había pasado no desapercibido, o sí, porque no jugó prácticamente. Entró de titular un puñado de minutos el primer cuarto y volvió a entrar en el último. Es cierto, a Nicolás Bechina, el entrenador de San Lorenzo, le dieron respuesta a muchos de los chicos que vinieron desde el banco. Uno de ellos, María Escurrena, pero cuando estaba abajo por 5, vuelve Matute Martínez y hay un minuto de Bechina, uno intuía que alguna jugada rápida para Martínez iba a haber. Y fue así, 2 cortinas para liberar al tirador frente al aro, triple. Y después, con los lanzamientos libres convertidos, llegó a empatar el partido. Está claro que hay jugadores y jugadores, ¿no?, para determinados momentos, porque De Pástena también fue uno de los que se puso en sus hombros a San Lorenzo en el peor momento. Ramiro Aguirre desde la conducción y la serenidad. Estamos hablando de jugadores que ya conocen muy bien lo que es no solo jugar en el torneo de ascenso, sino también ser campeones en primera. Y enfrente, los que también se hacían cargo de la situación eran Bocatonda y Amore principalmente, 2 de los de mayor experiencia que tiene el básquetbol de segunda división. Así que un lindo partido el que se vio anoche en el Norberto Tomás, con un buen marco de público para darle cierre a esta LB Plata. San Lorenzo del Sud que terminó festejando, y si les parece escuchamos a Matías Martínez y a Nicolás Bechina, una de las figuras que tuvo en ese tramo final, y al entrenador que reemplazó a Sebastián Alexowski ya comenzada la temporada. Sabemos que el torneo está parejo, de hecho por ahí no lo quedó afuera cuando era uno de los candidatos. Nosotros teníamos ese mote de candidato, pero había 4 equipos que están arriba. Son partidos, de verdad nos respetamos la localía, supimos cerrarlo mejor, ellos tuvieron una entrada muy buena, a lo último, nosotros con un par de defensas y por ahí convertir en el momento clave, llegamos a tener un poquito más confianza al final y nos dio el triunfo. De hecho, en la serie venían con porcentajes bajísimos los dos, y hoy parecía que el partido podía ser para cualquiera en ese tramo final. Sí, son partidos distintos, creo que es hasta muy disparejo como lo que es primera. Es mucha diferencia, para ir jugás a un nivel y después te caes en los últimos minutos y se nota un montón. Nosotros no nos servía mucho correr la cancha, porque ellos cuando la corrían nos sacaban la diferencia. Pero si bien teníamos que correr también, no podíamos jugar el juego muy estático. Bueno, pero la experiencia me parece que también influye en esos momentos tan importantes del partido. Sí, es ese mix muy importante que hay que saber tenerlo, porque los chicos corren, pero también tenemos que jugar al básquet. Por ahí encontrar ese rumbo en el partido o directamente en el año era difícil. Lo logramos en la primera mitad, falta todavía solo la segunda, queda un montón todavía. Sí, estaban 5 abajo, pidió minuto Nicolás, volvieron, jugada de pizarra con ese triple tuyo, después la falta. Digo, está para eso. O sea, sí, el tirador está esperando ese tiro.
La verdad que no había jugado en todo, había jugado muy poquito, había entrado muy poquito, pero sabía que le dije al profe justo, tengo que tomar decisiones, no puede ser que no tenga un tiro en la cancha, o sea, no puedo ir del partido sin tomar tiro. De hecho, tomé varios apresurados porque me sentí cómodo cuando metí la primera. Error, pero bueno, me quedó la última y la pude meter con el tiro libre también. Felicitaciones, Matute. Muchas gracias. Le dije al profe, decía Matute Martínez, a Marcos Galeano, que es el preparador físico de San Lorenzo del Sur, soy el tirador, alguna tengo que tirar, ¿no? Ya como enojado de que no le llegaba la pelota. Bueno, metió la que tenía que meter en ese tramo final para esa levantada de San Lorenzo. Y después hablamos también con el entrenador, con Nicolás Vecchina, que comienza recordando a Sebastián Alexoski, que fue quien comenzó con el armado de este plantel y, bueno, por cuestiones ajenas al básquet, una cuestión familiar, exacto, lo hizo dar un paso al costado. Bueno, a mí me tocó desde un lugar y me tocó cerrarlo de otro, y ya que está, aprovecho para mandarle un abrazo y un agradecimiento a Seba, que también es parte de esto, fue el que armó todo, así que sí, pero bueno, la idea cuando se armó el grupo era al menos estar en la final y tratar de conseguirlo. Obviamente fue muy duro, como esperábamos, se dieron partidos dispares y hoy que era el último se sabía que iba a ser a nivel de detalle mínimo y definirse en el último segundo, como terminó pasando. Sí, y por ser un quinto partido fue tal vez el más fluido, el de mejores porcentajes, al revés de lo que uno podía imaginar en la previa. Sí, en ese sentido los porcentajes sí, lo que pasa es que por ahí, bueno, los dos equipos vamos buscando optimizar ciertas cosas y por ahí quedan algunos tiros un poco más limpios, así que bueno, pero la verdad que muy duro y por suerte quedó para nuestro lado, podría haber sido, la verdad en este partido podría haber sido para cualquiera de los dos. Sí, y la importancia de la experiencia, ¿no? De uno y otro lado, porque en ese tramo final, Bocatonda y Amore de un lado, ustedes con Matute Martínez, con Aguirre, con De Pástena, son los que me parece tienen que terminar tomando esa decisión. Sí, eso lo sabíamos de entrada, que por eso eran dos equipos muy parejos, porque los dos teníamos jugadores de jerarquía, con experiencia. Hoy lamentablemente Gonza Martínez tuvo que abandonar la cancha, pero bueno, eran los jugadores que obviamente en los momentos difíciles iban a tomar la pelota, ¿no? Y es por eso que no pesó ese traje que vos decías de candidato cuando sumamos estos jugadores, porque el objetivo era estar en la final. Tal cual, digamos, son jugadores que están muy acostumbrados a jugar esto. La realidad es que yo les agradezco un montón también a ellos, porque de mi parte me pude apoyar en ellos en un montón de cosas y ellos siempre con la mejor, así que obviamente agradecerle a los jugadores, a los dirigentes, como te decía, a Seba, a Alexoski, mandarle un abrazo grande. Todos somos parte de esto, así que bueno, lo pudimos lograr, así que ahora a ver si lo podemos disfrutar un poco. Felicitaciones. Afloje. Felicitaciones y bueno, a pensar en este segundo semestre, porque la realidad es que más allá del Dale Campeón es ganar un tramo. Tal cual, ¿no? Y si no en definitiva nos aseguramos jugar una final. Que no es poco. No es muchísimo, pero todavía no es, digamos, el final de la cosa. Felicitaciones y a disfrutar. Gracias. Nicolás Vecina, sí, señor. El entrenador de San Lorenzo del Sur, que también mencionó a Gonzalo Martínez y que yo lo obviaba, estaba tocado, arrancó de titular, no llegó ni a, creo que 15 segundos. En el primer pique se tomó el posterior de la pierna derecha y pidió directamente el cambio. ¿El DJ es de Olimpo o de San Lorenzo? No lo sé, Juan. Felicítelo de mi parte. Hay que invitarlo en alguna mesa. Felicítelo porque se escuchan cada cosa en algunas canchas. Cada cosa. No un griterío. Cada cosa que. Un tachín. No, ojalá fuera tachín. Y pero hay cada cosa. Cada cosa que te dan. Hay que ser amplio. Tenés que ir con el. Tiene que sonar todo. Esto de fondo, la verdad, brillante. Felicítelo de mi parte, felicítelo brillante. Bueno. No sé si de San Lorenzo o de Olimpo, pero. Sí, voy a extrañar mucho obras sanitarias. El DJ estaba, no quiero decir tocando porque no es la palabra, Papo se enojaría, poniendo música desde las voces del Olimpo, ¿no? Allí en la cabina de Cole, Filmechini y Santiago. Felicítelo de mi parte. Bien sonaba de fondo. Claro. Sí. Obras, la presentación de obras es con quemar de Deep Purple cuando entra Obras a la cancha. Ya no estará más. Y no va a estar más, claro. Lamentablemente. Bueno, entonces San Lorenzo ya tiene asegurado el primer tramo, tiene asegurado una final. Exacto, una final extra en caso de no repetir. En caso de no repetir. Si repite, asciende directamente. Sí, señor. Bueno. A ver, nos ponemos entonces, repasamos. Sí. ¿Cuándo se reanuda cada uno de los torneos? ¿Cuándo arranca el clausura en cada uno de
de los tramos. Vamos por orden de calendario. Sí. 5 de agosto arranca la LBB Bronce. Bien, que tiene a Huracán, Casi y Pesca de Médanos como un finalista o probable ascenso en caso de repetir. Sí, señor. LBB Plata, que mencionábamos a San Lorenzo del Sur en la misma condición, el 14 de agosto. Y el 20 de agosto la LBB Oro con Napostá y esa ventaja. Exactamente. Así que entonces, claro, para la bronce queda poquito. Sí. Queda poquito. Hoy es 22, así que 2 semanas. En 2 semanas está comenzando. 2 semanas. 2 semanas está arrancando la LB bronce. Sí. 9 días después de la bronce arranca la plata y 6 días después de la plata arranca la oro. Así que ese es el diagrama. Y algo importante también, que quedó fijo lo resuelto a fines del año pasado en cuanto a si son diferentes los ganadores de tramo. La final extra es al mejor de 3. No uno como se había escrito en un principio y que... Después se cambió. Pero porque estaban Olimpo y Villamitre por una cuestión de seguridad con buen tino. Tic, tic, uno cada cancha. Claro. Sí, incluso se cambió antes de que llegara a resolverse esa final. ¿Sí? Ya a mitad de año, después de Olimpo Napostá y esa final en el Casanova, se decidió que la final extra podía darse que fuera Olimpo Villamitre y se dio, además también como espectáculo que fuera el mejor de 3 le daba también un poco más de justicia a los dos ganadores. Y la pregunta es, ¿canchas neutrales o localías? Como pasó el año pasado en primera. Y dependerá de la rivalidad también, ¿no? Sí, yo creo que va a seguir siendo neutrales. Si este año se disputó el cierre de este torneo con Napostá y Bahiense jugando en el Casanova, que son dos clubes que no tienen hinchadas de fútbol. Pero en Napostá, juegue contra quien juegue, no hay un encono. No, y ya está instalado en la final. Tampoco. Pero San por eso Lorenzo te digo, tampoco. Sí. podría utilizarse cancha neutral. El equipo de Mederos tampoco. Sí, yo creo que va a ser en cancha neutral, no sé si en el Casanova, en el Tomás o alguna otra que cuente con la habilitación. Presentaron la información del básquet Ecosan, Panadería Mapi y Storti Fagiano. ¿Sabías que en Ecosan no solo alquilamos baños químicos para obras? Sorprendete con nuestros modernos baños para eventos. Además, oficinas móviles, pañoles, cabinas de vigilancia y boleterías. Escribinos 291-431-8602. Y si probás con Ecosan, en Mapi hacemos ricos postres y masas para regalar y regalarte. Mapi es fábrica de pan de miga. Mapi, cosas ricas para compartir. Mapi, Mendoza 379. Teléfono 4530-481. Horario corrido. Storti Fagiano. Asesores de seguros para tu casa, auto, salud, comercio. Storti Fagiano. Santa Fe 102.